Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar en MXN Radio y Televisión, en este su programa Estado de los Estados, en donde, bueno, pues hemos interrumpido de alguna manera toda la información que tenemos almacenada sobre los nuevos gobernadores, porque hay otros temas que mucho tienen que ver con nuestro país, que están impactando y que lo harán en fecha muy próxima y por muchas razones. Dos de ellas que usted conoce muy bien: migración y narcotráfico. Y bien, pues está con nosotros, como casi se está haciendo costumbre, la abogada Elsie Leiva. Elsie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lili, muy feliz de estar contigo nuevamente y agradecida por la invitación. Tú con tantos asuntos que tienes, no sabes cuánto te agradezco que tengas tiempo para, pues para que nos des información, porque luego nos vamos con las noticias falsas, con lo que no tiene realmente certeza sobre nuestras leyes, y pues haces bien en aclararnos. Y hoy él sí nos hizo favor de traernos a un invitado de lujo, que deje decirles que pues tal parecería que su nombre ya sería lo de menos, porque tiene un currículum que pues que da envidia. Y una de las ramas que maneja, independientemente de otras que ya les vamos a dar a conocer, pues es el de la aviación. Y fíjate que yo tengo un nieto piloto. ¿Cómo la ves? Está terminando en Canadá. Y bueno, cuando vi aquí regulaciones de aviación, dije, pues le voy a decir que me ponga al día para mandarle al chamaco Pilotea toda muy bien. La información. Sí, él ya tiene licencia en México de piloto privado, pero se fue a Canadá para hacer los estudios reales, ¿no? Que le permitan volar en las aerolíneas internacionales, etcétera. Estamos hablando con Basel, ¿la F de qué es? Farouk. Farouk. Ajá. El Kassabi. ¿Dónde naciste? En Giza, en Egipto. Sí. Con razón tienes cara de pirámide. No, no es cierto. Perdón. Es un país maravilloso, histórico, mundial, sí, mucha historia. Todo, se siente el peso de la historia. El peso de la historia. Déjenme decirles que él es el socio principal de una empresa que se llama Kassabi, el otro, Smoke, Nicholson también. O ya en lugar de Nicholson era el anterior. Ahora cambiaste de socio. Es Kassabi Smoke, ahorita sí. Bien, él ejerce principalmente en Derecho de Inmigración, Derechos Civiles y Derecho de Transporte. Tiene un título de Juris Doctor, ¿es correcto? Correcto. Así, con distinción de la Universidad de Iowa, y también tiene una maestría en Planeación Urbana. Ex miembro de la Facultad del Instituto de Aviación de Omaha de la Universidad de Nebraska, y participó en la enseñanza y la investigación sobre leyes, políticas y regulaciones de aviación. Pues entre otras lindezas que tiene aquí Basel es que habla árabe, obviamente, ¿verdad? Pues es tu lengua madre. Claro. También inglés, donde vives, no te queda de otra. Sí. Pero bueno, francés y español. En español me defiendo, pues. Sí. Trato de mejorar, superar. Bueno, ¿ya te sabes las malas palabras o no? Algunas. ¿Ah, sí? Suficiente por meterme en problemas. Para defenderte. Bueno, tenemos un tema, Elsie, ahora muy interesante, porque pues el día de mañana se llevará a cabo un debate entre Joe Biden y Donald Trump. Quisiera saber cuál es tu punto de vista al respecto, pues manejando un despacho como el que tienes, que mucho tiene que ver con migración y con esta nueva extensión que no nos explicamos en México por qué le dieron a la sentencia de Genaro García Luna, por ejemplo, y que pasa de haberse llevado a cabo la semana anterior a un 7 de octubre, que son 6 días después de que Andrés Manuel López Obrador, que es el principal enemigo de García Luna, deje el poder. Tenemos estos dos temas. ¿Nos habla sobre ellos? Okay. So,
la elección en los Estados Unidos que viene se trata casi principalmente de migración. Es el tema principal de la elección ahorita. La administración del presidente actual se encuentra bajo presión ahorita por razones de la elección. Es que nos decían que, por ejemplo, solamente el 10% de la población de Estados Unidos es nativa de Estados Unidos y casi toda la población de Estados Unidos, o la gran mayoría, es migrante. Entonces, de alguna manera, legal, ilegal, irregular, lo que sea. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo van a definir, ¿no? Ahorita con las elecciones, ¿qué presidente opinas tú que sea mejor para ustedes y para ti como abogado, ¿no? Su política migratoria, porque aquí en México pareciera que Trump es terrible para el tema de migración, más que Biden, pero sabemos que ha habido más deportaciones en el periodo de Biden que en el de Trump. Entonces, ¿qué beneficios verías si gana uno o si gana el otro para el tema migratorio, para los mexicanos que residen, nuestros mexicanos que están en el exterior de forma en un proceso o de forma esperando una resolución de una aplicación? No, aquí hay cosas que ya están, que por sabidas se callan, Elsie. Trump declaró recientemente que no iba a ejercer ninguna acción en contra de los migrantes que ya están dentro del territorio, pero que no permitiría la entrada de uno más. Entonces, por eso te pregunto sobre este debate. ¿Hacia dónde va cada uno? ¿Qué es lo que podemos esperar de de la de realidad, este encuentro? de cómo lo aplican, cómo lo vives tú. Well, por nosotros, la cuestión es, obviamente el presidente Trump está presionando al Biden de dar más fuerza a las leyes, de controlar la frontera más, y esa presión se ve y va a ser un punto importante en esa elección, ¿ok? Al mismo tiempo, yo no creo que, obviamente durante la presidencia de Trump anterior sí pasó leyes de inmigración muy malas, ¿okay? Muy xenofóbicas, hay mucho racismo, discriminatoria. Faltaba respecto a ciertas leyes. Por ejemplo, uno de los problemas es la ley de asilo. La ley de asilo viene de convenios internacionales, ¿okay? Que se tiene que respetar porque son firmados por los Estados Unidos y México y muchos otros países. La cuestión es cómo implementar esos convenios de una forma justa, por los inmigrantes. Y mientras existe presión, así que mucha gente quiere emigrar a los Estados Unidos tal vez no por razones políticas, así que no caen exactamente adentro de la definición de un refugio político, tienen derecho a un proceso igual. ¿Okay? No importa si mi caso de asilo es débil o fuerte, tengo derecho a un proceso. No me pueden negar la entrada y regresarme a mi país sin darme una chance de presentar un caso, y ver si mi caso sí cae entre la definición de asilo político o no cae. Y eso fue un problema, la gente probablemente no se acuerdan, pero en los años 90 regresaron a mucha gente desde Guatemala, Salvador, Nicaragua, sin proceso. Y resulta que al fin la ABC, la Iglesia Baptista, hizo una demanda y pudo crear un amparo que se llama NACARA por la gente que estaban rechazados desde la frontera. Los que sobrevivieron, porque en aquel tiempo tenían guerras civiles y muchos problemas y mucha gente no podrían regresar, pero los que regresaron podrían aplicar por residencia directamente. Estamos en el mismo problema ahorita, ¿qué hacemos con toda la gente que están entrando, niños desacompañados, mujeres? No se puede simplemente regresarlos sin darle un... Tal vez algunos tienen amparo, otros no tienen, pero todos tienen derecho a un proceso. Y ahí es el problema.
Y hubo un tema hace como un sexenio o dos que reavivaron eso, ciertos estados tenían ese beneficio, creo que fue en California, Texas, y después, como no hubo mucho, porque Cancillería lo anunció a través del Instituto de Mexicanos al Exterior en aquella época, pero no le dieron difusión, Lili. Entonces fue un problema porque mucha gente que, como él dice, tienen derecho a ese proceso para ser defendidos antes de sacarlos de Estados Unidos, lo sacaron de forma involuntaria, entonces podían aplicar a eso, pero fueron muy poquitos casos y se quitó finalmente, según lo que nos explicó Cancillería, ¿no? Por la falta de difusión de bueno, casos en aquí México. hemos visto, Elsie, y nos has hecho favor de ilustrarnos al respecto, todos los errores que se cometen en nuestro país en materia migratoria, errores, abusos, corrupción, etcétera. Pero yo creo que tenemos que buscar la raíz del problema. Creo que todos los países del mundo tienen derecho de vigilar sus fronteras y de decidir a quiénes pueden aceptar o a quiénes no. El asilo político, el asilo en general, pues fue un término debido no solamente a todos los movimientos que se dieron durante un tiempo en América y que terminaron por darle la razón a quienes buscaban este asilo, porque pues ahí están estos autócratas gobernando su país, ¿no? Pero también debemos reconocer que así como en un momento en México nos alarmamos porque la frontera estaba abierta y nos estaban cayendo los maras salvatruchas, ¿verdad? Bueno, pues en Estados Unidos indiscutiblemente que les ha llegado una buena camada de narcotraficantes, no solamente de quienes envían la mercancía y son los grandes capos, sino de los distribuidores. Han tenido, y en este tipo de delitos, bueno, pues hemos visto que hay negros, blancos, amarillos, de cualquier color, ¿verdad? Entonces, creo que de momento todas las críticas se voltean hacia los Estados Unidos y se desconoce su derecho de cerrar inclusive su frontera cuando ya México representa una amenaza. Porque ¿por qué no vamos a reconocer la realidad? Sí, antes nos hemos colombianizado, ¿no? Antes nos Pues quejamos no, de pero Colombia además y ahora acá nosotros somos pueden los meros emisores, entrar ¿no? terroristas que ya de alguna manera ya cruzar la frontera para el otro lado ya es lo de menos. No lo creo, porque la crimen organizada no tiene fronteras, ¿okay? No respetan las fronteras. La gran mayoría de la gente que están entrando a los Estados Unidos en este momento no son criminales. Los criminales andaban entrando desde mucho antes y siempre van a poder entrar. El problema es diferente. Más de 15 años atrás, la mayoría de la gente que entraron ilegalmente a los Estados Unidos entraron escondidos. ¿Okay? Bueno, recordamos que teníamos imágenes de quienes sacaban sus rifles y los mataban en la frontera. Sí, de aquellos que se estaban muriendo ahogados y no les extendían ni una cuerda para salvarlos, ¿no? Los dejaban morir ahí, los estaban viendo además. Hay cuestiones que son altamente reprochables. Claro, pero ahorita la mayoría de la gente entrando a los Estados Unidos se están entregando a las autoridades en la frontera, no se están escondiendo. Porque yo creo que los coyotes básicamente se dieron cuenta que los centros de detenciones tienen capacidad. Mucho menos capacidad por mujeres y niños. ¿Okay? No existen camas encima de los escándalos que pueden salir del tratamiento de niños y mujeres. Así que no tienen opción. Mientras toda la gente se entrega de esa forma, no pueden detener a toda esa gente pendiente de sus procesos y tienen que dejarle el parol o un tipo de libertad vigilada o algo así mientras esperan su proceso, porque no pueden, no existe la capacidad. Pero la cuestión está en que están esperando sus resoluciones o su entrada en la frontera mexicana. Algunos, y están generando, algunos no, miles. Sí. Y están generando alteraciones sociales. Ellos intentaron diferentes, me refiero a los Estados Unidos, diferentes soluciones, ¿ok? Yo me acuerdo cuando empezó, a llegar muchos niños y mujeres y empezaron a mandar la gente a diferentes partes del país. Le mandaron a Seattle, Washington, al norte, a diferentes cortes de inmigración. No funcionó, no es práctico, mucha logística de transporte, se perdieron niños en el proceso
Entonces no podrían. Intentaron otra vez de hacer un trato con México de que la gente debe pedir asilo en México, empezaron, el quédate en México. Right. Empezaron la otra forma de espera tu proceso en México mientras baja la aplicación. Por ejemplo, la gran mayoría entran ahorita. Todas las soluciones anteriores no funcionaron, no resolvieron el problema. Y estamos saturados, las cortes, el sistema está saturado con personas que están pidiendo asilo. Tal vez la mayoría de los casos no son casos, pero hay algunos que son buenos y todos merecen que le dan su proceso y su chance de presentar su caso. Y la raíz del problema no viene del sistema, ni la frontera, ni el derecho de un país de controlar su frontera. El problema viene de las razones por las cuales una mujer indígena guatemalteca viene todo este camino a México y después a los Estados Unidos. La mayoría de la gente sí tienen lo básico de empleo, seguridad, salud, ni van a pensar dejar su pueblo. De ahí viene el problema. Y si tú quieres ver de dónde viene el origen del problema, viene de los Estados Unidos, que estaba involucrado en las políticas de esos países por mucho tiempo. Por sí, se involucró 50, 60 años. Exacto. Estaban... falta de distribución de la riqueza. Exactamente. Y controlando las políticas en el país, controlando los partidos políticos. Así que ahorita, un amigo ayer, mientras estábamos cenando, me dijo, yo estaba comentando, yo entiendo, hay gente ambiciosa que quieren emigrar por hacer gran cosas en su vida, pero la mayoría de la gente que vienen por asilo están buscando seguridad básica, comida básica, salud básica, nada grande, ¿ok? Por una persona indígena que viene de Guatemala a través de México a los Estados Unidos, en realidad está perdiendo porque está dejando su tierra, que lo van a eventualmente robar, su tierra, su cultura, y va a entrar a los Estados Unidos. Tal vez va a tener éxito, tal vez no, pero en la gran esquema de las cosas están perdiendo. El problema es que ya no se vive, se sobrevive, ¿no, Lili? Como acá también en el sur. Ahorita volvemos mencionaste las raíces del problema. Todos estos miles de personas que han emigrado a los Estados Unidos, incluyendo millones de mexicanos, tienen un carácter muy especial. Es gente muy valiente y es mano de obra productiva y es gente honesta. Quiero suponer que lo mismo pasa en los países de Centro y Sudamérica. Puedo responder por los mexicanos que se han ido y además tienen historias de éxito. Sí. Pero todos estos millones, tal parece que lo que han demostrado también, que esa valentía no la han ejercido para exigirles a los gobiernos de sus países que les den las garantías que se necesitan. Y entonces yo no entiendo por qué Estados Unidos tiene que sacar la cara, porque además hay muchísimos textos, yo he leído por lo menos 5 o 6, de quienes han sido embajadores, inclusive David, aunque me caía tan mal, pero bueno, y de otros ex embajadores y de gente de las distintas organizaciones americanas, que hablan de las grandes cantidades de dinero que le han entregado a México, a Centro y a Sudamérica en apoyos por supuestos proyectos que van a iniciar para poder enfrentar crisis, generar empleo, y que al final de cuentas se quedan con el dinero y lo desaparecen. Sí, eso es cierto. Y se lo roban, y los niveles de corrupción son altísimos. Y entonces resulta que solamente volteas a ver a un solo país que tiene que solucionar todos los problemas que debieron solucionarse en los países de origen, incluyendo México. Porque México ya en los sexenios anteriores, tanto en el de Felipe Calderón como en el de Peña Nieto, disminuyó Mérida, ¿no? Y ostensiblemente el número de mexicanos que querían irse. Pero fue así un cambio radical. Y sin embargo hoy los vemos nuevamente por miles.
México es diferente, es un caso especial, porque México es un vecino directo de los Estados Unidos. El problema con México y los Estados Unidos en temas migratorios es que los Estados Unidos piensan que están en Europa, ¿ok? No piensan que tienen una frontera con México. So Estados Unidos y Canadá piensan que somos una entidad. El sur es algo diferente que tiene que ser distinto y separado de nosotros. No reconocen. ¿Por qué es diferente? Well, o sea, así, es innegable, es diferente. Si hay este 90% de migrantes que dice son los que han hecho a ese país realmente. La gente piensa que es una forma de otra vez de xenofobia, de discriminación. Piensan que el sur no existe o que no estamos realmente aquí. Okay? So, por ejemplo, tú piensas de NAFTA o tratos entre los Estados Unidos, Canadá y México. Hay gran diferencia entre las... Tú sabes, por ejemplo, hay mucho canadiense en los Estados Unidos ilegalmente. Muchos. Okay? Ni sabemos cuánto, tal vez el segundo después de mexicanos, tal vez. Pero no hay recursos ni problemas, ni nadie le está buscando. No estamos hablando de problema fronteriza entre los Estados Unidos y Canadá. Las formas que existen, los canadienses de los ciudadanos estadounidenses pueden viajar libremente entre los dos países. No es igual como México, como si estamos... Es que a México nos han condicionado, Bastián. Querían hacer un bloque, sí, de los tres países. Sin embargo, Canadá y Estados Unidos manifestaron que no estábamos al mismo nivel, inyectaron dinero, pusieron ciertos objetivos que hemos tratado de ir llevando poco a poco, pero... Sí, Canadá está empezando a no podemos victimizarnos todo el tiempo. No es Estados Unidos y Canadá comparten de entrada el mismo idioma. Eso sí, de Uno. entrada. Okay. Sus gustos gastronómicos Son similares. Sus costumbres son similares. Ninguno de los dos países puede presumir de tener una cultura base tan amplia como la que existe en el sur, pero ¿sabes por qué con nos las quieren? diferentes culturas. Mira, en México, teniendo esa frontera, I no disagree. insiste el inglés como una materia que tienes que, Sí, que si llevar en la quieres escuela. medio conocer. Español es el segundo idioma de los Estados Unidos y en el sur, en Texas, tú puedes hablar español en la calle. En Florida, tú puedes también, hablar entonces. español en la calle. So, no, existen, por ejemplo, todo el sur de los Estados Unidos tiene relaciones Porque tienes 40 históricas. millones de mexicanos. De hecho, fue parte de que México. te van enseñando hasta originalmente. en el día a día, palabras, expresiones, y terminas por hablarlo, tal vez no lo escribas, pero sí lo hablas. Pero con esa frontera tan grande, Ujú. en México nunca nos preocupamos por aprender inglés, porque en nuestro sistema educativo dijeran, bueno, pues compartimos esta frontera, pues vamos hablando el mismo idioma, porque con el sur no tenemos problema, ¿no? Salvo que Todos quisieras son centroamericanos, hablan portugués, ¿no? Por Brasil, Brasil. pero te queda muy lejos. Pero en el resto de América Latina el inglés también es un idioma importantísimo, y aquí todavía estamos peleando a ver si les enseñamos en maya o no, en náhuatl o no. Entonces sí hay un retraso que es visible, de lo cual se tiene culpa el gobierno mexicano, no el gringo, ¿eh? Y mira que no, Estados Unidos no es un país que me guste. No me gusta su idioma, no me gusta su comida, no me gustan sus costumbres. Me parece que se han aprovechado de la cultura de todo el mundo para hacerse famosos, en fin. Pero eso no te lleva a perder la óptica de analizar en dónde está nuestro país frente a ellos. Y no creo que todas las condiciones de víctima las tengamos que seguir de adoptando. víctima, pero te voy a decir una cosa. Si quieren que estemos dentro de ellos, ¿por qué? Por nuestra materia prima, ¿ok? Por la riqueza que tiene México en el país y la mano de obra barata. Por eso, Eso pero es lo no que la quieren. sabes vender. Vamos Exacto. al aguacate. El aguacate, sí. Si tú Ahorita es un- compras toda una producción desde antes, ¿no? Y son millones y millones de dólares, y sabes que en el país al que le estás comprando usan insecticidas de la más baja calidad, usan fertilizantes de la más baja calidad, riegan plantíos con aguas negras,
y tú les estás comprando una millonada, ¿por qué no vas a tener derecho de que vayan a checar que lo que estás comprando sea lo correcto? Si tú te mandas a hacer un vestido de novia, vas a las pruebas, ¿verdad? Claro. Y le checas a ver si las puntadas están correctas o no. Bueno, ¿qué tanto le reclaman? Que además hay zonas que por las características de la tierra dan un mejor producto. ¿Sí? Durante mucho tiempo las fresas de Irapuato fueron famosísimas. No se sembraban fresas en ningún otro lugar que no fuera Irapuato. Y las mejores se mandaban a Estados Unidos. No, es que Estados Unidos mandaba las plantas y México nada más era incubadora. ¿Sí? Y checaban. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿por qué? Es a lo que yo me refiero. Todo el tiempo hacemos un papel de víctimas. ¿Cuándo los gobernantes mexicanos se han preocupado por entender el pensamiento del gringo? Claro. ¿Cuándo? Nunca. En cambio, el gringo, por su imperialismo, por su invasión, por todo lo que le quieran llamar, sí sabe cómo reaccionan sus vecinos. Y nosotros no tenemos ni la menor idea. Lo estudian, sí. Bueno, y se aprovechan. Y también les conviene que existe corrupción, crimen organizada, y tienen formas de vincular sus intereses con el sistema que existe. Lo hicieron, compraron escuelas en México, metieron organizaciones civiles controladas por estadounidenses. En algún momento, yo sé que seguramente lo sabes, estaban metidos hasta en el aeropuerto, ¿no? Nuestro sistema de migración cambió a una conexión con el de Estados Unidos para la Interpol, para detectar todos los casos de migrantes que eran peligrosos. Entonces, sí tuvimos un fuerte intervencionismo en los anteriores sexenios bastante fuertes de Estados Unidos, de controles ya incluso de secretarías también. Había demasiado personal estadounidense metido en varias áreas estratégicas. Y la parte educativa, comprar escuelas para meter un sistema, yo te lo puedo decir, yo trabajaba en una de ellas y la verdad para mi época, el 2008, en aquel momento era demasiado novedoso el sistema y venía justamente de universidades de Estados Unidos. Y los dueños que compraron eso a los mexicanos fueron empresas estadounidenses. Es el dólar controla muchas cosas. Pero ¿quién hizo al dólar grande? Todo el mundo. Todo el mundo lo aceptó como moneda. Sí. Entonces, bueno, oye, si de repente a ti te permiten tener un harem, ¿por qué no lo vas a tener? Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Pues lo siento, pero el harem que te tocó ya está Betabel. Gracias. Estado de los estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en la comodidad de tu casa es muy fácil. En tu pantalla Smart TV, abre YouTube. En el icono de buscar, escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Igual puedes entrar al canal de Lilia Arellano. Ahora a disfrutar de tus programas favoritos. I've got you.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y te repito, yo en lo que estoy en contra es que todo el tiempo México aparece como víctima. Hay que estarse quejando. Cuando, bueno, estos niveles de corrupción, recordemos a Marcelito Ebrard, cuando nos convierte en un tercer país seguro, ¿no? Sin tener absolutamente ningún beneficio, porque pues se trataba de negarlo para no hacer quedar mal a la 4T, etcétera, etcétera. Y como este punto podemos tener muchos, lo que acabas de hablar. Llegan y se meten a las escuelas y, bueno, ¿y quién los dejó entrar? El gobierno de México, ¿verdad? Bueno, pero también aquí mismo nos has dicho que los inversionistas tienen gravísimos problemas para poder instalarse en nuestro país. Y bueno, ya no solamente es la cuestión de la seguridad, del agua, la electricidad, que pues ya vimos cómo fracasó la empresa esta que se iba a instalar en Monterrey, la automotriz Tesla, sino yo creo que de muchos otros capitales. Y sin embargo, tenemos todo el centro de esta ciudad invadido de comercios chinos, de quienes llegan con contenedores completos de mercancía cuyo precio es menor a $50 y por lo tanto no pagan impuesto porque además lo meten como materia prima. Materia prima sin terminar y no pagan aranceles, están exentos. Y todo lo que ese centro que teníamos en la Ciudad de México, que estaba lleno de fabricantes nacionales y de productos, el del calzado, había un mercado de zapatos que te perdiste de conocerlo, sí, pero era gigante y tenía zapatos para todos los gustos y de todos los precios y además de una magnífica calidad, porque sí eran de piel. Era fabricación, muchos de ellos de Guanajuato, de León, Guanajuato, de León, que es conocido por el zapato. Todo eso se acabó. Teníamos un mercado que se llamaba Abelardo L. Rodríguez, en donde te vendían la más sabrosa comida mexicana. Unos chiles rellenos enormes, guauzontles, mole, en fin, chiles en nogada, lo que quisieras. Hoy es un mercado de fast food china. Y entonces tú te preguntas, ¿en dónde queda el mercado gringo, del intervencionismo, de todo, cuando por el otro lado se te están metiendo? Claro. Y están destruyendo. China ya destruyó por completo la industria textil en México, la industria del vestido, la industria del calzado. ¿Sí? Nadie podía competir con prendas y productos subsidiados que tú los veías y decías, no es posible que esta blusa cueste 30 pesos, ¿no? O unos tenis que te cuesten 100 y les decías, a ver, ¿cuál vas a comprar? ¿El de 300 o el de 100? El de 100, licenciada, ¿pero por qué si es chino y no te va a durar? Y te decían, no, pero es que nada más tengo 100 pesos, no tengo los 300 de un buen zapato, ¿no? De un buen tenis. Y los productores mexicanos, algunos pensaron y se fueron hasta China, Lili, a contratar todo este tema de los barcos que vienen en producción para estar a la par de poder competir en sus negocios porque tronaron la industria. La tronaron por completo. Aquel famoso Dragon Mart pretendía acabar con todo lo que es electricidad y desarmadores, cerraduras, etcétera. Y sí puedo decirte con mucho orgullo que todos los días durante ese tiempo estuve peleando porque ese lugar no se instalara. Y yo y muchos otros, ¿no? Muchos otros. Pero sí tuvimos éxito, ¿eh? Porque yo te puedo decir, como experta en migración, que se emitió una circular en aquella época que estaba reservada hasta el 2024, abril, para que no se conociera la decisión del gobierno mexicano. Y era que justamente todos aquellos chinos que cumplieran 4 años tenían que salir de México, si no comprobaban o se defendían correctamente. Y les dieron la salida para que justo se evitara todo ese tema en aquellos años, justo cuando estaban por poner ese Dragon Mart y todo el tema de Cancún, de la Riviera Maya, y entonces dijeron, es un posicionamiento grave, porque además estaban llegando gente de China como empresarios que no precisamente eran empresarios, eran militares. Además iban a tener militares. Su gente. Este mercado sí estabas enterado del Dragon Mart, ¿verdad? Sí. Bueno, sobre lo que yo insistía una y otra vez, es que las industrias mexicanas dedicadas a ese ramo han sido muy exitosas. Nunca han tenido problemas laborales,
nunca han tenido huelgas, sus productos son de calidad. Es que la Cada huelga fin de año era pelear por las luces de Navidad chinas que ocasionaron grandes tragedias. Se suponía que aquí era para ventas de mayoreo y que solamente era una gran, enorme sala de exhibición. Pero resulta que ya había un puerto, estaba planeando el puerto. Pero además, este era el Dragon Mart y estos eran los terrenos adquiridos para todos los empresarios, sus familias y los empleados. Iba a ser toda una ciudad de y chinos, esto con escuelas iba a y ser todo. un país dentro de otro país. Porque aquí nunca verás en un periódico la nota de un chino. Aquí un chino no se cae de una bicicleta. Aquí a un chino no lo atropellan. Aquí no hay un chino que le pegue a su mujer o que cometa un fraude, ¿sí? O que sea ladrón. Nada. Es más, no hay ningún panteón con una lápida de chino. ¿Qué hacen con los chinos? Bueno, la leyenda urbana dice que se pasan los papeles, ¿no? Pues allá en Mexicali, por ejemplo, que hay cantidad, o en Tijuana, a donde el restaurante chino tiene 1000 mesas, tienes, le pregunto al taxista, oiga, ni aquí hay un panteón con una lápida de chinos, ¿dónde los entierran? Ahí donde estaba el camellón. Sí deben tener un horno crematorio y vienen y tiran las cenizas por aquí. Wow. ¿No? Aunque se dice que de acuerdo con la cultura china es tan importante nacer como morirse y que entonces a los chinos que se mueren aquí los regresan a China así como no. Imagínate, van a pagar el transporte del muertito. Entonces, este papel de víctimas en México, cuando hemos sido incapaces de establecer un control y de conocer a nuestros vecinos, es el que yo no acepto. ¿Estoy equivocada? En cuestiones de comercio, no voy a decir que estás equivocada, pero siempre el comercio es una guerra, ¿okay? Es algo nuevo, siempre es una guerra constante, no para, y cualquier ventaja que un país, una industria tiene, lo van a usar, y tal vez el problema viene más, en mi opinión, del control del gobierno, de tratar de proteger industrias que no son viables en los Estados Unidos y aquí, entonces, China tiene un imperialismo nuevo ahorita, tienen gente con dinero ahorita, después de, tal vez están bajando ahora, pero tenían, unos 20 años de progreso económico enorme y de crear... la potencia mundial económica sí, sobre Estados Unidos. Crear gente con inversionistas, una clase de inversionistas que están viajando en todo el mundo ahorita y tienen éxito, ¿ok? Es una guerra, y la guerra se va a pelear a diferentes niveles. Por ejemplo, los Estados Unidos están peleando esta guerra siempre con las políticas fiscales, de controlar el precio del dólar. Siempre están exigiendo a China de no bajar tanto el valor de su moneda, porque le da una ventaja que existe. Siempre hay una tensión que existe entre los dos países en buscar los mercados diferentes, las ventajas diferentes. Sí hay gente de los Estados Unidos que quieren proteger industrias de automóvil y industrias heavy industry, como se dice heavy, como pesada, pero China está haciendo, ahorita, 20% de los camiones que veo en México son chinos. No, obviamente. Los carros eléctricos son 20 marcas que vienen, porque nosotros no tenemos la restricción de Europa para traer estos coches que no cumplen con las normas de seguridad de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Y los Ubers que acabo de tomar son de calidad, buena calidad, impresionante. No tenemos ese tipo de vehículo en los Estados Unidos por políticas de comercio equivocadas, porque lo que va a pasar es que la competición, cuando no existe, no tenemos incentivo por mejorar, mientras los chinos están,
inundando el avanzando, mercado. avanzando y de una Bueno, forma... y México ya va a tener problemas por aceptar su Esto. fabricación, Claro. su maquila, sí. Pero Sí. nosotros tenemos el litio. Muy importante ese yacimiento de litio. Sí, en manos de un joven de 22 años que no sabe nada de litio, Ujú. ¿verdad? Pero que es lo suficientemente corrupto, Sí. Pero junto toda la con, riqueza, con su Lili. mamá, la señora que preside el Instituto Nacional Electoral. Ay, 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 ay. Bueno, pero eso ya es otro tema. Ujú. Entonces, ¿cómo le hacemos con la migración? ¿Van a discutir estos dos, el que se va y el que pretende llegar, o los dos que pretenden llegar, el tema migratorio, en un renglón en el cual México va a salir afectado, no solamente, o no es materia principal de primer orden, los propios mexicanos que quieren irse, sino ya la cantidad de haitianos, venezolanos. Hay que respetar la ley internacional, los convenios de asilo y refugio. Hay que respetarlo porque son convenios importantes. No importa si cuesta, no importa si cuando uno pide asilo y presenta fundamentos básicos de un caso de asilo, mientras tal vez no es un caso fuerte, tienen derechos bajo la ley internacional. No podemos rechazar a una persona que pide asilo en cualquier forma. Es igual a México, a los Estados Unidos. Sí existen diferencias en la interpretación de los convenios que existen, pero no son grandes. No son grandes diferencias. No, son diferencias de proceso, más de sustancia. De burocratización más que de exactamente. objetivo. Right. Es que hemos hecho un análisis base y un intercambio cultural muy interesante del derecho migratorio mexicano y el estadounidense, y la verdad es que hemos encontrado esa parte, Lili, donde somos muy similar y a lo mejor son detallitos muy pequeños lo que varían nuestros procesos o nuestras aplicaciones. Y realmente resulta interesante que sí, con la ley del 2011, que entró en el 2012 en vigor en México, trataron de homologar mucho el sistema migratorio al estadounidense en algunos puntos. Nos falta todavía, definitivo, algunas cosas, pero lo hemos estado analizando. Veo aquí en tu currículum que hay una especialidad y también le has puesto muchas ganas a la cuestión de los derechos de las mujeres y de los niños. Sí, una de las cosas que está pasando ahorita es tenemos muchas madres solteras que cruzan la frontera y niños desacompañados que cruzan la frontera. ¿Y en algún momento han puesto atención al esquema de tráfico de órganos? No, realmente no encontré eso como un problema. Yo sé que existe, pero ahí en Nebraska donde estamos no hemos detectado. Sí, tráfico humano sí lo tenemos. Sí llega hasta el norte. Los coyotes y todo esto, ¿no? Right. Nos llegan niños. ¿Pornografía infantil? Existe también, sí. El problema es un problema grande en los Estados Unidos. Problema local, no viene de inmigrantes. Es un problema que existe adentro del país mismo, y creo que los Estados Unidos es el líder de pornografía infantil. Sí, es un problema grande. Sí encontramos casos, Sí, yo creo que tienen también en Estados Unidos problemas suficientemente graves, el alcoholismo, claro. Y sobre todo el alcoholismo en las mujeres. Sí. Alcoholismo, violencia doméstica existe, sí. Sí, eso. ¿Y por qué será el alcoholismo en las mujeres? ¿Será porque dicen que los señores dejan de funcionar muy bien a muy temprana edad? ¿En Estados Unidos? Entonces no te queda más que emborracharte. Sí. Por eso andan buscando aquí a los lancheros. Muéveme la pancita por $1. No sé, pero alcoholismo es algo que es causa de muchos problemas. Problemas económicos por la gente, problemas de salud, problemas sociales. Yo veo muchos casos a nivel individual, no importa de dónde están, donde el raíz de todos sus problemas de su vida es alcohol. Alcohol lo lleva a diferentes, si se soluciona el problema del alcohol, se mejora mucho su
se puede mejorar mucho su vida. Sí, que es muchísimo más grave, yo creo, que el de la drogadicción, ¿no? Sí, existe eso también, pero sí, el alcoholismo se ve más obvio, sí. Oye, Basel, y en tu pronóstico personal sobre Biden y Trump, yo he hablado con muchos estadounidenses, Lili, es impresionante cómo todos, no he encontrado uno que no me diga que no va a votar por Trump. Y casi todos me han dicho que prefieren eso y que le han dado incluso su dinero a la campaña. ¿Por qué es esto? O en tu pronóstico personal, ¿quién crees que vaya a ganar? El problema ¿Y el por qué lo mía apoyan es tanto? qué va a pasar si el Trump pierda. Ese es el problema, porque ¿Cuál es el problema? hay mucha gente que piensan que Que son fanáticos. son fanáticos que piensan que él de hecho ganó la última vez, pero le robaron la presidencia. Esa gente no sé qué tan fácil van a poder aceptar que él pierde una segunda vez. Yo temo más que pierda el Trump que si gana el Trump. Porque lo que pasó en enero 6, después que Trump perdió la elección, es solo un ejemplo pequeño de lo que puede pasar en los Estados Unidos, mientras es una población completamente armada, tienen armas. Que tienen acceso a las armas en los supermercados, imagínate. Sí, es más fácil que te vendan una granada que una aspirina. Literalmente. Pero, pues sí, tienes toda la razón, es de esperarse. Trump no es un sujeto que, al igual que nos pasa aquí, pues tenga un gran respeto por las leyes, ¿verdad? Y bueno, lo que habría que analizar es si tenemos una pandemia real en cuanto al comportamiento humano, ¿verdad? Porque que tú votes por una persona que tiene 34 procesos, ¿verdad? Que ha sido acusado de abuso, que existan mujeres que puedan ir a votar por un abusador sexual, pues ya te habla de que no estamos tan bien de él. Sí. Algo nos está fallando, ¿no? Y algunos dirán, es que se han perdido los valores, se han perdido... No, yo creo que ya se nos afectaron las... La verdad que sí, porque se me hace increíble que además, siendo que pudiera, en algún momento lo ponían, ¿no? Tener su proceso dentro de la cárcel, podía ser un candidato cuando hablan para otros tipos de proceso, como migración, de una moral elegible, ¿no? Y califican muy estrictamente los delitos, Basel. O sea, para mí es impresionante cómo Bueno, cómo han hecho renunciar a gobernadores de estados muy importantes simplemente al descubrir su homosexualidad, por ejemplo, su bisexualidad más bien. Y entonces salta la moral y te vas, ¿verdad? ¿Por qué? Por mentiroso, porque debiste haber dicho desde que tenías 15 años que eras bisexual y no lo hiciste. Entonces dicen, se castiga la mentira. Bueno, pues qué bien que la castiguen. Pero ¿vas a votar por un delincuente? Con todo, o sea, no es una acusación, ni 2, ni 3, ni 10. Son 34. Sí, Además, es cuestión interesante. Si lo van a poner en la cárcel, es algo, muy, ¿qué pasaría? Gana, está en la cárcel, lo sacan y entonces... Nadie sabe. Hay algo que regule eso, está muy bizarro para mí, ¿no? Me hace recordar este libro de Irving Wallace que se llama El hombre. ¿Lo leíste alguna vez? Bueno, ya sabes que Irving Wallace tenía su interesante, porque además te daba muchos datos sobre las leyes en Estados Unidos. Y esta del hombre es la llegada de un negro a la presidencia. Y este negro llega porque el presidente muere, el vicepresidente se dirige porque andaba de viaje a los Estados Unidos y el avión se cae. Y entonces, pues de repente, bueno, ¿y qué pasa cuando no hay presidente ni vicepresidente? Se reúnen, ven la Constitución y es el ministro de la Corte, pues el presidente de la Corte, quien ocuparía el cargo de presidente y es un negro. Entonces lo mandan llamar de inmediato y cuando el señor entra, pues, todos se quedan perplejos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con este negro?
y lo tienen que llevar a la presidencia. Es una novela muy interesante. Muy interesante, sí. Y además, si tomas en cuenta que yo la leí por ahí de los años 62, una cosa así, Cuando imagínate no qué llegaba tan... Obama. No, hombre, no, ¿Qué pensar? no, o sea, Claro. simplemente el estar leyendo esto, decías, híjole, ¿qué van a hacer los gringos, no? Trump es la respuesta de Obama. You know, ¿Cómo? de cuando De la población. llegó en contra. Obama, mucha gente estaban Desacuerdo. muy, y ¿Muy en contra? Sí, Sí. en desacuerdo, así por racismo. sí, estaban llorando. You know, Literalmente así. literalmente llorando. Y no son lágrimas de... Cocodrilo. No, no estaba, la gente estaba, y la respuesta es Trump. Porque queremos a alguien blanco en la presidencia. No, Sí. esa era el extremo. Era el extremo después de tener un, presidente. Pero podrá ser el extremo, blanco, pelirrojo, gordo y feo como está. Pero es un delincuente. Y no lo digo yo, lo dicen La corte de sus, Estados Unidos. sus jueces. No importa. Por ellos, él es víctima. Lo robaron la elección. Él es la respuesta. Es interesante porque sus valores de él no concuerdan con los valores de la gente que lo soportan, pero es como, él es la clave que lo Y sin embargo, todos lo quieren para dirigir el país. Sí. ¿No? La gran mayoría. sí, sí. Sobre porque, Biden. O sea, ¿cómo? Porque él prometa de hacer las cosas que ellos quieren, y lo hace. So, Eso es lo que diría nuestro amado tabasqueño. Escuchar la voz del pueblo. El pueblo manda. El pueblo manda para Fácil. cuando le conviene. ¿No? ¿Tienes un mensaje para nosotros, por favor? Ya para retirarnos. well, es un placer, la verdad. Yo conozco a Elge desde mucho tiempo, es un placer conocerte. Y sí tenemos que continuar esa discusión. Claro que Me sí. interesa mucho ver el punto de vista, desde acá, es diferente. Claro, sobre todo que pues tu tarea en el área de migración, yo creo que te obliga a conocer y conocer muy bien las circunstancias por las que atraviesan todos aquellos que quieren irse, ¿no? Sí, claro. Porque sí habrá quienes obviamente requieren de un asilo, pues como está sucediendo en México por seguridad. Ya hay zonas dominadas por el narco, porque la gente quiere salir de aquí. Entonces es a donde el asilo no yo es- creo que aplica, más allá de que estés o no de acuerdo con quien esté en la presidencia o lo que sea, ¿no? Aquí ya es una cuestión de vida, Sí, de seguridad. de seguridad. Y creo que en esos renglones sí valdría la pena Sí. irse muy a fondo, ¿no crees? Sí. Entonces, ¿nos vemos la próxima? Sí. ¿Cuándo vuelves al país? Pronto, probablemente en un mes o un mes y medio. Él sí, No. ¿lo traes? Totalmente. Claro que sí. Sí, y ahora tú lo Encantada. entrevistas, porque yo ahora tenía yo muchas dudas, No, está bien. pero pues los que manejan el fondo de este tema son ustedes. Y sobre todo que es un buen abogado que les da esperanza a la gente, ¿sabes? Me gusta mucho cuando hacemos esos intercambios y veo muchos mexicanos que entran o que incluso han trabajado en su firma o trabajan y Base les ayuda a tener una legal estancia, ¿no? La verdad es que hace una muy bonita labor con todos aquellos centroamericanos o migrantes de diferentes nacionalidades, porque una vez me tocó uno de Togo que llegó a su despacho, entonces encuentran una esperanza en él, ¿no? Y en todo su equipo. Ay, qué bueno, pues te felicito. Y a ver si algún día me dices cómo lo hicieron para no entubar el río Nilo. Porque aquí los entubamos todos y nos quedamos sin agua. Sí. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Bienvenido. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Elsie. Estado de los estados.